Mi hija dejó a su hijo autista de 5 años en mi puerta y nunca regresó. Eso fue hace 11 años. Yo misma crié a Lucas. Todos decían que nunca tendría éxito. Demasiado diferente. Demasiado difícil. Estaban equivocados. A los 16 años, había creado un software que valía $3,2 millones. Luego las noticias cubrieron su historia. 2 semanas después, sonó el timbre de mi puerta. Clara, mi hija, estaba allí parada con un abogado y documentos que afirmaban que ella había estado involucrada todo el tiempo. Papeles de custodia, registros financieros, registros de visitas, todo mentiras, pero parecían reales. Nuestro abogado los revisó y dijo que sin pruebas de que fueran falsos, podríamos perder. Entré en pánico. Lucas no lo hizo. Se inclinó y susurró, déjala hablar. Lo miré fijamente. Estábamos a punto de perderlo todo y él quería que ella siguiera mintiendo, pero él solo se quedó sentado tranquilamente mirando y yo no tenía idea de lo que estaba a punto de hacer. Mi nombre es Marta. Tengo 68 años y esta es mi historia. Clara apareció un viernes de noviembre de 2010 con Lucas y una mochila. Solo por el fin de semana, mamá, dijo en mi puerta. Necesito un descanso, por favor. Lucas estaba junto a ella, con 5 años, mirando el piso del porche. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, desde el talón hasta la punta del pie. Sus manos cubrían sus oídos aunque no hacíamos ruido. Clara, ¿cómo te llamaré el domingo? Ella ya se estaba dando la vuelta y caminando rápido hacia su coche. No abrazó a Lucas, no lo besó de despedida, simplemente se fue. Vi sus luces traseras desaparecer por la calle. Lucas siguió balanceándose. Había enseñado en una escuela primaria durante 35 años. Había tenido algunos estudiantes autistas integrados a mi clase a lo largo de las décadas, siempre con asistentes y especialistas ocupándose de las partes difíciles. Pero estando allí con mi nieto, me di cuenta de que no sabía casi nada sobre cómo vivir realmente con ello. Hola, Lucas, dije suavemente. ¿Quieres entrar? Él no me miró, no se movió, simplemente se meció. Recogí su mochila. Era ligera, demasiado ligera para una estancia de fin de semana. Abrí más la puerta y esperé. 1 minuto después, Lucas pasó junto a mí y entró en la casa, todavía tapándose los oídos. El refrigerador zumbaba. Él se estremeció. El calentador hizo clic al encenderse. Apretó las manos con más fuerza contra su cabeza. Cerré la puerta lo más silenciosamente que pude. Ya estaba en la sala de estar, agachado en la esquina junto a la estantería. ¿Tienes hambre?, pregunté. Nada. ¿Sediento? Se balanceó más rápido. Fui a la cocina, vertí agua en un vaso de plástico amarillo que guardaba para cuando él venía de visita. Esas visitas eran raras, quizá 2 veces al año, siempre cortas. Le llevé la taza y la puse en el suelo a un brazo de distancia. Dejó de mecerse, miró la taza y luego volvió a mecerse. Aquella primera noche fue peor. Preparé nuggets de pollo y papas fritas para la cena, porque Clara una vez me dijo que eso era lo que comía. Lucas echó un vistazo al plato y se dio la vuelta. Probé con pasta. No. Probé con un sándwich. Lo empujó sobre la mesa. ¿Qué quieres comer?, pregunté. Tarareó un sonido bajo en su garganta y miró fijamente la pared. Le di galletas. Se comió 3. La hora de dormir fue un desastre. Intenté ayudarlo a cepillarse los dientes y gritó. No lloraba, gritaba como si le estuviera haciendo daño. Di un paso atrás y él se detuvo, pero estaba temblando. Está bien, dije. Está bien, puedes saltártelo esta noche. Lo puse en la habitación de invitados y lo arropé con la manta como pensé que les gustaba a los niños. Él la tiró. Lo intenté de nuevo. Él gritó. Dejé la manta a los pies de la cama y salí de la habitación. Él no durmió. Pude oírlo tararear toda la noche, ese mismo sonido bajó una y otra vez. Yo tampoco dormí. El sábado por la mañana llamé a Clara. No hubo respuesta. Dejé un mensaje. Clara, cariño, llámame más tarde. Necesito saber qué come Lucas, cuáles son sus rutinas. Ella no llamó. Llamé de nuevo el sábado por la noche, el domingo por la mañana, el domingo por la noche. Nada. Una semana se convirtió en 2. Llevé a Lucas al pediatra. El médico confirmó lo que ya sospechaba. Él es autista. Señora Rivas, alguien ha hablado con usted sobre la posibilidad de evaluarlo, dijo. Su madre se encargaría de eso. El médico asintió lentamente. Bueno,
Ahora ya se encarga usted. Lo inscribí en terapia, habla, ocupacional, conductual. Aprendí que necesitaba el mismo desayuno todos los días, huevos revueltos, tostadas cortadas de esquina a esquina, sin que nada tocara el plato. Aprendí que el camino a la terapia tenía que ser exactamente el mismo o gritaría en el auto. Aprendí a no tocarlo a menos que él lo iniciara. Aprendí a observar en lugar de hacer. 2 semanas después de que Lucas llegó, lo encontré en la sala de estar al amanecer. Estaba en el suelo con un contenedor de coches de juguete que le había comprado, alineándolos en una fila perfecta, pero no era al azar. Los había ordenado por color, pero de una manera que al principio no pude entender. Me senté en el sofá y miré. Un coche rojo, luego uno un poco más naranja, luego uno más naranja que el anterior, luego amarillo verdoso, y así sucesivamente. Este gradiente era tan sutil que tuve que entrecerrar los ojos para ver las diferencias. Los había organizado perfectamente por tono. Eso es increíble, Lucas, dije. No me miró, pero siguió arreglando. Llegó diciembre. Clara todavía no había llamado. Probé un enfoque diferente con Lucas. Dejé de intentar que me mirara, dejé de presionarlo para que hablara. Simplemente me aseguré de que todo fuera igual todos los días. El mismo desayuno, la misma hora, los mismos programas de televisión, la misma rutina para ir a dormir que finalmente había tolerado, que era simplemente yo dándole las buenas noches desde la puerta. Se calmó. No feliz, pero menos frenético. Se sentaba conmigo en la sala de estar mientras yo leía. Comía sin apartar el plato. En Nochebuena hice galletas de azúcar. Lucas no ayudó, pero se sentó a la mesa y me observó mientras cortaba formas. La cocina olía a vainilla y mantequilla. El teléfono sonó. Lo agarré, esperando. ¿Mamá? La voz era plana. Clara. Gracias a Dios. ¿Cuándo vendrás a buscarlo? Él te necesita. Necesito saber. No puedo más, mamá. Su voz se quebró. Lo intenté. Realmente lo intenté, pero no puedo. Clara, espera. La línea se cortó. Volví a llamar. Sonó y sonó. No hubo respuesta. Lo intenté de nuevo. Buzón de voz. Me quedé allí en la cocina con el teléfono en la mano, las galletas quemándose en el horno y el humo empezando a subir en espirales. Apagué el horno y saqué la bandeja. Las galletas estaban negras. Me senté en el suelo y me quedé allí, con la espalda apoyada contra el armario. Lucas apareció en la puerta. Me miró durante un largo instante, más tiempo del que me había mirado nunca antes. Luego se dirigió al mostrador, cogió la taza amarilla que le había dado aquel primer día y me la trajo. La puso en el suelo a mi lado. Miré la taza, lo miré. Regresó a la sala de estar. Lloré sentada allí en el suelo de la cocina con una bandeja de galletas quemada y un vaso de plástico amarillo. La mañana después de Navidad me levanté antes del amanecer. El cielo todavía estaba oscuro y la casa en silencio. Me preparé una taza de café y me senté a la mesa de la cocina. Lucas ya estaba despierto. Siempre lo estaba. Se sentó en el suelo, con la taza amarilla en la mano, esperando sin decir nada. Esa rutina se había convertido en un lenguaje silencioso entre nosotros. Lo alimentaba, lo llevaba a terapia, aprendía un poco más cada día. Intenté volver a llamar a Clara. Nada. Intenté escribirle. Mensajes de voz, correos, mensajes de texto. Durante semanas. Hasta que me rendí. Un día de enero, recibí una carta certificada. Era de un bufete de abogados de otra ciudad. La abrí con manos temblorosas. Clara había firmado la renuncia voluntaria a la custodia. Una frase me quedó grabada en la cabeza: renuncia total y permanente de derechos parentales. Me senté en la misma silla de la cocina y sentí un frío profundo que no tenía nada que ver con el invierno. En ese momento, Lucas entró en la cocina, descalzo, con un camión azul en la mano. Se sentó frente a mí en el suelo y empezó a girar las ruedas con los dedos. Un movimiento repetido, constante. Me obligó a volver a respirar. Fui a ver a una abogada especializada en adopciones, Gabriela Torres. Si ella firmó esto, Marta, usted puede convertirse en su tutora legal. Eventualmente, su madre aún podría intentar regresar, pero si usted obtiene la custodia completa, estará protegida. ¿Y si ella vuelve y quiere llevárselo? Entonces tendrá que demostrar que es lo mejor para Lucas. Y no será fácil si ha desaparecido durante años. Llevé los papeles al juzgado. Hubo audiencias, evaluaciones, visitas de asistentes sociales.
Lucas nunca dijo ni una palabra durante esas visitas. Se balanceaba, tarareaba, alineaba objetos. Los trabajadores sociales tomaban notas sin comprender que, para él, eso era hablar. Finalmente, 6 meses después, un juez me otorgó la custodia legal completa. Salí de la sala con una carpeta en la mano y un peso extraño en el pecho. Ya no era simplemente la abuela que lo cuidaba temporalmente. Era su madre legal. Los años que siguieron no fueron fáciles. Lucas no hablaba. Las crisis eran diarias. Había días en que golpeaba las paredes hasta que sus nudillos se enrojecían. Días en que no toleraba la ropa que no fuera una camiseta gris y unos pantalones de algodón. Días en que los cambios más pequeños, un mueble movido, un sonido nuevo, lo hacían gritar durante horas. Pero también hubo avances. Aprendió a leer antes que a hablar. Me di cuenta de que devoraba libros sin pronunciar una palabra. Un día, cuando tenía 9 años, lo encontré frente a mi computadora, escribiendo en silencio líneas de código que no entendía. Programaba con una concentración feroz. ¿Quién te enseñó eso?, pregunté. Él solo encogió los hombros. La escuela fue un campo de batalla. Lo etiquetaron como problemático, imposible de integrar. Los maestros no querían que interrumpiera las clases con sus crisis. Pero Lucas tenía una mente que absorbía patrones que nadie más veía. En 5º grado, construyó un pequeño programa para ordenar automáticamente los libros de la biblioteca por colores de portada. La bibliotecaria me llamó llorando de emoción. Esto es brillante, dijo. Nadie le enseñó esto, ¿verdad? No, respondí. Solo observa. Cuando cumplió 15 años, ya dominaba varios lenguajes de programación. Pasaba noches enteras escribiendo algoritmos para organizar datos caóticos de manera elegante. No lo hacía por dinero ni reconocimiento. Lo hacía porque el caos le dolía. Ordenar el mundo era su manera de respirar. En verano, lo inscribí en un programa de tecnología para jóvenes. Al principio, los otros chicos se burlaban de él porque no hablaba, porque evitaba el contacto visual. Pero en la 3ª semana, Lucas presentó un prototipo de software que analizaba patrones de tráfico urbano y proponía rutas óptimas en tiempo real. El mentor del programa lo observó con la boca abierta. ¿Él hizo esto solo?, preguntó. Sí. Lo invitaron a presentar su proyecto en una competencia nacional. No habló en el escenario. Solo mostró el código, las simulaciones, los resultados. Cuando las gráficas aparecieron en la pantalla, la sala entera aplaudió. Ganó el primer lugar. La prensa local comenzó a interesarse. Joven genio autista desarrolla software innovador. Titulares brillantes. Fotos en periódicos. Entrevistas donde yo hablaba por él. No me gustaba la atención, pero él parecía no notarla. Seguía escribiendo código como si nada hubiera cambiado. Cuando cumplió 16 años, vendió su primer software a una empresa de logística por $3,2 millones. No fue algo planeado. Lo había subido a un foro de código abierto. La empresa lo contactó directamente. Tuvimos que contratar a Gabriela, la abogada, para proteger sus derechos y asegurarnos de que el dinero se manejara legalmente. ¿Quieres algo con ese dinero, Lucas?, le pregunté. Él escribió en un papel, un ordenador mejor. Nada más. Ni coches, ni ropa, ni lujos. Solo una máquina más potente para seguir creando. Durante semanas, pensé que la vida nos había dado una segunda oportunidad. Que todo aquel abandono, todas las noches en vela, los gritos y los silencios habían desembocado en esto, en su genio, en su libertad, en un futuro que no dependía de nadie más. Y entonces, 2 semanas después de que la historia salió en las noticias, sonó el timbre de mi puerta. Eran las 4 de la tarde. Lucas estaba en su habitación. Fui a abrir y mi corazón se detuvo. Clara estaba allí. 11 años después. No era la misma. Había arrugas que antes no estaban, los ojos hundidos, el cabello desordenado. Pero su voz era la misma. Mamá. A su lado, un hombre trajeado, con un portafolio negro. Soy Eduardo Márquez, abogado de la señora Clara Rivas, dijo con una sonrisa cortés. Estamos aquí para hablar sobre Lucas. ¿Lucas?, repetí, incrédula. Sí. Como sabrá, Clara es su madre biológica. Y quiere recuperar la custodia. O, al menos, una participación justa en su futuro. Sentí un nudo de hielo en el estómago. Una participación. El abogado sacó documentos de su maletín.
Clara siempre ha estado involucrada. Aquí hay registros de visitas, estados financieros, cuentas conjuntas, cartas, correos electrónicos, todo. Un patrón claro de apoyo constante. Me reí. No pude evitarlo. Era una risa seca, amarga. Eso es mentira. Ella lo dejó aquí y desapareció. Tenemos pruebas de lo contrario, dijo él. Eso no es posible. Lucas apareció detrás de mí, en silencio, con su portátil cerrado en los brazos. Clara lo vio y sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Lucas, mi amor. Él no se movió. Ni un paso. Tenemos una audiencia preliminar en 3 semanas, continuó el abogado. Recomendamos resolver esto de forma amistosa, pero si no. Cerré la puerta de golpe sin dejarlo terminar. Me apoyé contra ella, temblando. Lucas seguía allí, mirándome. Lucas, dije, pero él dio un paso hacia adelante y me susurró algo que no había escuchado en 11 años. Déjala hablar. Mi corazón dio un vuelco. Era su voz. Su primera frase dirigida a mí en toda su vida. Y sonaba tranquila. Serena. Me quedé inmóvil frente a Lucas, con las palabras aún resonando en mi cabeza como si hubieran salido de un eco imposible. Déjala hablar. Era la primera vez que mi nieto, el niño que crié en silencio durante 11 años, me hablaba con esa calma. Sin miedo. Sin tensión. Clara aún estaba afuera. Sabía que volvería, que no se daría por vencida tan fácilmente. Las personas que abandonan a veces regresan cuando ya no queda nada que perder, o cuando hay algo que ganar. Y esta vez, había mucho que ganar. Esa noche no pude dormir. Lucas tampoco. Estaba sentado en el suelo de su habitación, con la laptop sobre las piernas, escribiendo en silencio como siempre. Entré despacio. Lucas, dije. Él no levantó la vista, pero sus dedos dejaron de moverse. ¿Por qué dijiste eso hoy? Escribió algo en un documento abierto. Me giró la pantalla. Porque cuando la gente habla, miente. Y cuando miente, se equivoca. Y cuando se equivoca, yo lo encuentro. Me quedé mirándolo largo rato. Lo había dicho como si fuera un hecho lógico, como si para la verdad fuera un patrón por descubrir, no una historia por discutir. ¿Tú, puedes encontrar eso? Asintió lentamente. En ese momento comprendí algo que siempre había estado frente a mí. Mi nieto no solo era brillante. Veía el mundo como si fuera una secuencia de códigos, datos, contradicciones. Y la mentira deja rastros. La mañana siguiente, llamé a Gabriela Torres, nuestra abogada. Necesito verte, le dije. Es urgente. Nos encontramos en su oficina, un lugar pequeño pero impecable, con estanterías repletas de archivadores. Gabriela me recibió con su habitual seriedad y calidez contenida. Cuéntame. Clara volvió. Sus cejas se alzaron. Después de 11 años. Sí. Y vino con un abogado. Con documentos falsos. Dicen que siempre estuvo presente en la vida de Lucas. Gabriela apretó los labios. ¿Qué clase de documentos? Registros de visitas. Correos electrónicos. Transferencias de dinero. Si son falsos, podemos impugnarlos. Pero necesitamos pruebas sólidas. Lucas dice que puede encontrarlas. Gabriela me miró con cautela. Marta, sé que Lucas es muy inteligente. Pero esto es un proceso legal complejo. No basta con que él lo diga. Hay que demostrarlo de forma irrefutable. Confío en él. Suspiró y se recostó en la silla. Bien. Necesitaremos todo lo que puedas encontrar. Fechas, registros, testigos. Y si Lucas puede aportar algo técnico que demuestre la falsificación, podríamos tener una oportunidad sólida. De regreso en casa, Lucas estaba en su escritorio, con 5 pantallas abiertas y cables que parecían una telaraña viva. Lucas, ¿qué estás haciendo? No me molestes, dijo sin mirarme. Otra frase. Segunda en 2 días. Me acerqué despacio y vi lo que hacía. Estaba rastreando cabeceras de correos electrónicos, líneas de metadatos, sellos de tiempo. Esos documentos, dije. Son falsos, respondió sin pausa. Fecha de servidor no coincide con sello de mensaje. Cabecera dice servidor de origen de 2018. Mensaje fechado 2013. Y puedes probarlo. Giró la pantalla hacia mí. Un informe perfectamente ordenado, con capturas de registros y discrepancias destacadas en rojo.
Si hubiera estado frente a un tribunal, habría sido claro como el agua. Eso es impresionante, murmuré. Falso, dijo él con firmeza. Todo falso. Por primera vez, sonrió. No como alguien que disfruta ganar, sino como alguien que ha encontrado una pieza exacta en un rompecabezas. 3 días después, Gabriela y yo nos reunimos con Eduardo Márquez y Clara en una sala de mediación. Era una habitación blanca, sin ventanas, con una mesa larga y fría. Clara llevaba un vestido azul que probablemente había elegido para parecer madre responsable. Su abogado sonreía como quien cree tener la partida ganada antes de empezar. Gracias por venir, señora Rivas, dijo Eduardo. Esperamos resolver esto de manera civilizada. Clara quiere retomar su papel como madre y estar presente en la vida de Lucas. Estar presente, repetí. Después de 11 años. Ella ha tenido problemas personales, pero nunca dejó de amar a su hijo. Gabriela intervino. Si eso es cierto, ¿por qué firmó la renuncia total a la custodia en 2011? Eduardo ni parpadeó. Porque fue manipulada. No sabía lo que firmaba. Tenemos pruebas de que siguió involucrada, correos electrónicos, transferencias de dinero, visitas documentadas. Y nosotros tenemos pruebas de que esos documentos son falsos, dijo Gabriela. Clara abrió la boca, sorprendida. Eduardo se tensó, pero mantuvo la sonrisa. Ah, ¿sí? Dijo con tono burlón. Sí. Gabriela abrió su carpeta y colocó sobre la mesa el informe de Lucas. Cabeceras de correos, registros de servidor, sellos de tiempo. Todo demuestra que esos mensajes fueron generados años después de las fechas indicadas. Las transferencias provienen de cuentas creadas recientemente. Y las supuestas firmas son trazos calcados de documentos públicos. Eduardo revisó el informe con el ceño fruncido. Clara lo observaba, inquieta. Esto no prueba nada concluyente, dijo él al final. Podría ser un error técnico. ¿Un error técnico en todos los correos, todas las transferencias y todas las firmas?, preguntó Gabriela. El silencio fue su única respuesta. Clara se removió en la silla. Por primera vez, bajó la mirada. Esa noche, Lucas se sentó a cenar conmigo sin auriculares, sin mecerse. Estaba concentrado, como si su mente aún trabajara en silencio. Lucas, le dije, lo que hiciste hoy fue increíble. No sé si te lo han dicho antes, pero estoy muy orgullosa de ti. Él no respondió con palabras. Tomó su taza amarilla, la misma de cuando era niño, y la empujó suavemente hacia mí. Un gesto simple, pero en nuestro lenguaje, era más fuerte que cualquier abrazo. ¿Por qué quieres que hable ella?, pregunté finalmente. Porque cuando la gente habla, enseña sus errores, respondió. Asentí. Él no planeaba huir de la confrontación. Planeaba ganarla con paciencia quirúrgica. 2 semanas después llegó la notificación oficial de la corte, audiencia programada. La batalla legal comenzaba. Lucas, sentado en la sala de estar, no parecía nervioso. Estaba preparado. Yo no. Pasé noches enteras recordando la niña que fue Clara, tratando de reconciliarla con la mujer que había vuelto a mi puerta por dinero. Recordaba su risa cuando tenía 8 años, sus rabietas adolescentes, el momento en que me dijo que estaba embarazada. Recordaba su abrazo cuando nació Lucas. Y también recordaba verla alejarse aquella noche, sin mirar atrás. La amaba. Pero también la odiaba. Gabriela me preparó para todo: preguntas difíciles, acusaciones falsas, tácticas de desgaste. Eduardo Márquez era conocido por ser implacable. Lucas, en cambio, se preparaba a su manera, revisando servidores, escarbando en registros digitales, encontrando grietas en cada palabra escrita de su madre biológica. Esto no es solo por mí, escribió una noche en su blog de notas. Es por ti. ¿Por mí?, pregunté. Porque tú nunca mentiste. Y en ese momento supe que, pase lo que pase, no estábamos solos. La audiencia estaba a solo 5 días. Y Clara, mi hija, no había venido por amor. Había venido por dinero. Pero Lucas, mi nieto, mi hijo de facto, el niño que creció en silencio y aprendió a leer el mundo mejor que cualquier adulto, ya estaba un paso adelante. La mañana de la audiencia amaneció gris. El cielo entero parecía un reflejo de cómo me sentía por dentro, pesado, cargado, sin claridad. Lucas se levantó a las 5, como siempre. No mostró ni un signo de nerviosismo. Preparó su desayuno de rutina: huevos revueltos, tostadas perfectamente cortadas,
y se sentó frente a la ventana mientras yo apenas podía tragar el café. Lucas, dije, mi voz temblando más de lo que quería admitir, hoy va a ser un día difícil. Sin mirarme, respondió con calma, no para mí. ¿Por qué? Porque la verdad no tiene miedo, dijo. Cerré los ojos un segundo. Era él quien me daba valor, cuando debería ser yo la que se lo diera a él. Llegamos al tribunal 15 minutos antes de la audiencia. Afuera, Clara ya estaba con Eduardo Márquez. Ella vestía un traje beige impecable, el cabello suelto y maquillada de forma sencilla, como si quisiera proyectar la imagen de una madre arrepentida y responsable. Eduardo lucía confiado, con ese tipo de sonrisa que se ensaya frente al espejo. Gabriela nos esperaba en la entrada. Escuchen, dijo en voz baja, van a intentar hacerte quedar como una mujer mayor incapaz de cuidar a un adolescente con una fortuna. No caigas en sus provocaciones. Mantente tranquila. Yo me encargo de la estrategia legal. Asentí. Lucas observaba todo en silencio, como si cada detalle fuera una línea de código que analizaba sin emoción. Entramos en la sala. El sonido de la puerta cerrándose detrás de nosotros me dio escalofríos. Al frente, la jueza Morales, una mujer de rostro severo pero mirada inteligente. Había leído el caso. Sabía que no era una disputa común, no solo se trataba de la custodia de un joven, sino de millones de dólares. La corte está en sesión, anunció el alguacil. La primera en hablar fue Clara. Se levantó, respiró hondo, y empezó con voz temblorosa. Su señoría, sé que no he sido la mejor madre. Cometí errores. Pero jamás dejé de amar a mi hijo. Durante todos estos años, estuve luchando con problemas personales. No quería que él creciera en medio de mi caos. Por eso, lo dejé con mi madre. Pero siempre estuve pendiente, siempre supe de él. Eduardo le entregó una carpeta con documentos, y Clara la sostuvo como si fuera la prueba de su amor. Tengo pruebas de mis intentos de estar presente, continuó. Quiero una segunda oportunidad. No busco quitarle nada a mi madre, solo, formar parte de la vida de mi hijo. Su voz se quebró en el momento perfecto. Una lágrima cayó. Había ensayado bien. La jueza Morales asintió lentamente. Gracias, señora Rivas. Eduardo tomó la palabra. Mi cliente no pretende un enfrentamiento. Solo quiere un reconocimiento legal de su papel como madre biológica, y el derecho a compartir las decisiones sobre el futuro de Lucas. Además, pausó estratégicamente, hay activos financieros considerables involucrados, y es justo que la madre tenga voz. Mi estómago se revolvió. Ahí estaba la verdadera razón. No Lucas. El dinero. Gabriela se levantó con elegancia, sus papeles perfectamente ordenados. Su señoría, mi clienta, Marta Rivas, no solo ha criado a Lucas durante 11 años. También ha estado presente en cada terapia, cada crisis, cada avance. La madre biológica no ha tenido contacto en más de una década. Y respecto a las supuestas pruebas de participación, levantó una carpeta gruesa. Tenemos evidencia sólida de que son falsificaciones. Un murmullo recorrió la sala. Eduardo arqueó una ceja. Clara bajó la vista. La jueza Morales frunció el ceño. ¿Puede especificar? Sí, su señoría. Estas supuestas transferencias fueron hechas desde cuentas abiertas años después de las fechas que figuran. Los correos electrónicos tienen sellos de tiempo alterados. Tenemos análisis forense digital. ¿Y quién realizó ese análisis? Preguntó Eduardo con falsa superioridad. Lucas Rivas, respondió Gabriela. Un silencio pesado llenó la sala. Todos voltearon a ver a Lucas, que estaba sentado derecho, sin moverse, con las manos cruzadas. Eduardo sonrió con condescendencia. ¿El menor? ¿El chico autista? Con todo respeto, su señoría, no podemos basar un caso legal en las interpretaciones de un adolescente sin formación legal ni técnica certificada. Gabriela no se inmutó. El menor en cuestión ha desarrollado software utilizado a nivel empresarial. Es un prodigio en seguridad y análisis de datos. Pero si lo prefiere, trajimos la verificación independiente de un perito digital. Sus hallazgos coinciden exactamente con los de Lucas. Eduardo perdió la sonrisa por un segundo. La jueza Morales pidió un receso corto para revisar los documentos. Clara se acercó a mí en ese momento, con la voz baja y entrecortada. Mamá, no quiero pelear contigo. Entonces no lo hagas, respondí, mirándola fijo. Tú no entiendes, susurró. No tengo nada. Nada. Este dinero es mi única oportunidad.
Lucas no es una oportunidad, Clara. Es tu hijo. Ella apartó la mirada. En ese instante, Lucas se acercó. No temblaba. No sudaba. Solo la miró directo a los ojos. No necesitas mentir, dijo. Clara se sobresaltó al escucharlo hablar. Lucas. Mentir deja rastros, agregó él. Y volvió a su asiento como si nada. Cuando el receso terminó, la jueza Morales volvió a la sala con los documentos en la mano. Su rostro estaba más serio que antes. He revisado las pruebas presentadas por ambas partes, dijo. Los registros digitales entregados por la señora Clara Rivas presentan inconsistencias graves. Fechas alteradas, firmas copiadas y correos electrónicos emitidos desde servidores creados años después de las fechas declaradas. El abogado Eduardo intentó hablar, pero la jueza levantó la mano. Señor Márquez, si su cliente insiste en mantener la validez de estos documentos, esto dejaría de ser un caso de custodia para convertirse en una investigación penal por falsificación. ¿Lo entiende? Clara palideció. Eduardo asintió, tragando saliva. Sí, su señoría. Bien, continuó la jueza. Dado el historial documentado de abandono, la estabilidad actual del menor, y las pruebas presentadas, esta corte no encuentra motivos para modificar la custodia legal de Lucas Rivas. Sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones. La jueza no había terminado. Asimismo, le recomiendo a la señora Clara Rivas que busque asesoría legal para cualquier reclamo económico futuro, aunque debo advertirle que, dadas las circunstancias, será complicado que prospere. Clara hundió el rostro entre las manos. Eduardo guardó los documentos falsos sin decir nada. Lucas seguía sentado, sereno, como si ya hubiera sabido el resultado desde el principio. Al salir del tribunal, la prensa local ya esperaba. Querían fotos del joven genio y de la batalla legal de la familia. Yo quería desaparecer. Lucas, en cambio, no se alteró. Caminó directamente al coche, sin mirar a nadie. En el camino de regreso, rompí el silencio. Lo lograste. Lo logramos, respondió. Y entonces, por primera vez desde que era niño, buscó mi mano. No me abrazó, eso no era su forma, pero apoyó su mano sobre la mía en silencio. Era suficiente. Esa noche, mientras cenábamos en calma, Lucas escribió algo en un papel y me lo pasó. La verdad siempre gana. Solo hay que saber leerla. Lo guardé en mi cajón como un tesoro. Pero aunque habíamos ganado la batalla legal, algo me decía que esta historia aún no había terminado. Clara no se había ido para siempre. Y Lucas estaba preparándose para algo más grande. Las cosas no terminaron en el tribunal aquel día, aunque por unas horas quise creerlo. De camino a casa paramos por pan y leche. Lucas se quedó en el coche, con su taza amarilla entre las manos como si fuera un ancla. Dos adolescentes lo reconocieron por la noticia de la venta del software y señalaron hacia el parabrisas. Uno levantó el pulgar. El otro le hizo una pregunta muda con los labios. ¿Foto? Lucas no reaccionó. Mantuvo la mirada fija en la etiqueta del cartón de leche que yo sostenía, como si las letras estuvieran colocándose en una secuencia secreta. Esa noche me llamó Gabriela. Marta, necesito que te mantengas alerta. El juez negó la modificación de custodia. Sí, pero Eduardo no es de rendirse. Si intentan separarlo, será por la vía económica, tutela de bienes, administración fiduciaria, cosas así. No te asustes, déjame a mí el barro. Y Clara. Clara va a probar otros caminos antes de quedarse sin ninguno. Colgué y miré a Lucas. Estaba en la mesa, revisando un cuaderno de espiral viejo, uno de los primeros que llenó de símbolos. ¿Te acuerdas? Pregunté. Asiento, dijo. La tercera palabra en tantas semanas. Pequeña, exacta, sin adornos. Se llevó el cuaderno a la habitación, lo escaneó página por página con la misma precisión metódica de siempre y lo integró a su sistema. Cada hoja cerraba una grieta. 2 días después, salimos en un reportaje local. El prodigio silencioso. La periodista vino a casa con un camarógrafo. Yo intenté poner límites, que no filmaran su cuarto ni su escritorio, pero Lucas aceptó que grabaran su pantalla por unos segundos. Le preguntaron qué sentía. ¿Funciona o no funciona?, respondió, mirando de frente a la cámara. Nada de historias emotivas ni discursos de superación, verificación binaria. El video se viralizó en el barrio. En la bodega de la esquina, el dueño me cobró mal por costumbre y, antes de que yo dijera nada, Lucas señaló el recibo, precio de manzanas incorrecto. 3 centavos. El dueño rió,
puso los 3 centavos en el mostrador como si le estuviera pagando a un oráculo. La tranquilidad duró poco. Una tarde de martes, al volver de terapia, encontré un sobre bajo la puerta. Adentro, una carta de Eduardo. Solicitamos audiencia para la designación de un tutor financiero independiente a fin de salvaguardar los activos de Lucas Rivas. Habían cambiado la estrategia, no cuestionarían la custodia, pero sí la gestión del dinero. Argumentaban potencial vulnerabilidad de la abuela y necesidad de gobierno profesional de patrimonio. Pedían informes, balances, pruebas de inversiones. Quise reír y llorar al mismo tiempo. Yo, que nunca entendí de mercados, la mujer de sobres Manila y pestañas de colores, convertida de pronto en intermediaria financiera de alto riesgo. Gabriela me reunió en su despacho. No es personal. Es táctica. Van a pintar un cuadro de buena fe. No cuestionamos el cariño de la abuela, solo queremos proteger el patrimonio del menor. Es un caballo de Troya. Si se les abre la puerta, lo siguiente es influir en decisiones, limitar accesos, acercar a Clara por razones emocionales. Necesitamos demostrar 2 cosas. 1. Que tú no interfieres en las decisiones económicas de Lucas. 2. Que Lucas entiende lo que hace. ¿Y cómo demuestras entender? Con claridad. Registros, protocolos, trazabilidad. Tu fuerte. Sonrió. Y su sistema. La fase de descubrimiento fue una maratón. Eduardo pidió estados de cuenta, contratos, correos con empresas, notas, agendas. Me senté con Lucas en la mesa de siempre. Saqué mis carpetas. Él abrió 3 monitores. Estructura, dijo. Y diseñó, como si armara un puente, un esquema de evidencias. Cada transferencia etiquetada, cada correo con su hash, cada firma con su verificación, cada decisión acompañada de un registro de lectura comprensible para un humano que no hablara código. Yo añadí lo mío, copias impresas, notas a mano, fechas resaltadas. En 2 días, teníamos un archivo que respiraba por sí solo. Si tocabas un documento, los demás se acomodaban para sostenerlo. Lo miré con un asombro antiguo, el asombro de ver a un niño atar sus propios cordones por primera vez, salvo que Lucas estaba atando el mundo. Llegaron las declaraciones. Eduardo me preguntó, con ese tono amable que usa quien prepara una trampa: «Señora Rivas, ¿usted participa en las decisiones de inversión de su nieto?» «No». «¿Nunca opina?» Le pregunto si cree que podrá dormir si toma una decisión apresurada. Sonreí un poco. Él prefiere dormir. Y no le preocupa que no sepa manejar una suma así a su edad. Me preocuparía más que la manejara a alguien que miente. Gabriela me rozó el codo bajo la mesa. Aprobación mínima, precisa. La cámara registró todo. Eduardo cambió de ángulo. ¿Sabe usted distinguir entre un ETF y una acción común? No. ¿Y entre una cuenta de custodia y un fideicomiso? No. Entonces, ¿cómo puede afirmar que no es un riesgo para el patrimonio? No necesito entender cada palabra del diccionario para reconocer si una frase es verdadera. Lo miré. Sé observar. Y confío en quien nunca me ha mentido. Lucas pasó. Eduardo quiso reducirlo a un niño brillante pero imprudente. ¿Quién aprobó la venta por 3,2 millones? ¿Usted? Sí. ¿Sabe que es una cláusula de no competencia? Sí. Explíquela. No puedo fabricar software de verificación similar por 5 años. Compensa con otra línea de trabajo. ¿Cuál? Lucas se inclinó apenas hacia el micrófono. Pruebas de software. Control de calidad. Ver patrones es transferible. Eduardo carraspeó. Y no considera que necesita guía adulta en contratos, impuestos, cumplimiento. Contraté a Gabriela. Contraté a un contador. No improviso. La serenidad con que lo dijo dejó la sala en pausa. Yo conocía ese silencio. Era el instante preciso en que un algoritmo termina de ordenar el caos y el resultado, inevitable, aparece. La siguiente semana, Clara grabó un video que publicó en redes. Lo vi por accidente, reenviado en un chat del barrio. Ella lloraba frente a la cámara. No quiero el dinero de mi hijo. Quiero estar. Me equivoqué. Quiero reparar. Tras 2 minutos de penitencia performativa, deslizaba la idea central, pero alguien debe asegurarse de que no lo manipulen. Ese alguien no tenía nombre, pero todos lo entendían. Apagué el teléfono. No sabía si odiarla más por haberse ido o por haber aprendido también a volver. Lucas entró a la cocina, vio mi cara,
tomó su taza amarilla y la puso a mi lado. Déjala hablar, dijo, por cuarta vez. No era crueldad, era táctica. Mientras más decía, más dejaba huellas. A los 3 días, recibimos otra citación, audiencia específica para tutela financiera. Eduardo anexó informes de un experto que afirmaba que el sistema de Lucas no había sido auditado por terceros y que no era apropiado basar decisiones patrimoniales en herramientas desarrolladas por el propio beneficiario. Gabriela sonrió sin humor. Perfecto. Vamos a traer tus terceros. Esa noche, Lucas no durmió. Escuché el teclado como lluvia fina detrás de la pared. A las 2 de la mañana me levanté, le llevé una manzana cortada. Gracias, murmuró, sin apartar la vista. En las pantallas, líneas de tiempo, comparativas de firmas, rutas de correo. Lo dejé. Aprendí hacía años que ayudarlo era, a veces, no tocar nada. El día anterior a la audiencia, Gabriela pidió un simulacro. Ensayo general. En la mesa del comedor, Lucas conectó su portátil al televisor. Secuencia, dijo, y me señaló el mando. Yo sería la jueza. Empezó con lo básico. Definiciones para quien no vive en el mundo de los metadatos. Mostró un documento falso con apariencia perfecta, luego lo desarmó capa por capa: sello, origen, propagación, repetición de patrones de trazo, vectorización irregular, compresión en artefactos que no existían en el año declarado. Era como ver a un cirujano extraer una astilla microscópica de un nervio sin romperlo. Pausa, dije, jugando a ser la jueza. ¿Cómo sé que esto no lo ha creado usted mismo? Verificador externó. Abrió otra carpeta, informes de un laboratorio forense digital local, una universidad y una empresa que había probado su software antes de comprarlo. Sellos, firmas, contacto verificable. Yo, que desconfiaba de todo, asentí sin querer. Lo más importante era que un humano sin su mente pudiera seguir el hilo sin perderse. Cuando terminó, guardó silencio. Me miró como esperando un error que corregir. Está claro, dije. Hasta para mí. Bajó mínimamente los hombros. En su idioma, era alivio. La víspera, Gabriela nos mandó un mensaje. Mañana habrá sorpresa. El experto de Eduardo no existe en el registro profesional. Perfil inflado. Si tenemos oportunidad, lo revelo al final. Sonreí en la oscuridad, sola en mi cama, por primera vez sin miedo en semanas. No porque creyera que la justicia fuera inevitable, sino porque estaba haciendo equipo con 2 personas que sabían leer la realidad. Una abogada que no improvisaba y un muchacho que había convertido la verdad en un sistema redundante. Dormí poco, pero dormí. A las 6 preparé huevos y tostadas. Lucas se sentó, comió, se limpió la boca con el dorso de la mano, dejó la taza amarilla a su derecha. Listo, dijo. ¿Para qué? Para dejarla hablar. Y supe que, ocurriera lo que ocurriera en esa sala, él ya había tomado la decisión que importaba, no defenderse desde el miedo, sino desde el orden. El edificio judicial tenía ese olor a papel viejo y barniz que nunca se va. Subimos las escaleras en silencio, Gabriela al frente, yo detrás de ella con mi carpeta de pestañas de colores, y Lucas entre las dos, recto, con su mochila y la taza amarilla dentro como si fuera un talismán. En la sala ya estaban Clara y Eduardo. Ella evitó mi mirada. Él revisaba su reloj como si hubiera llegado a confirmar un resultado anunciado. El alguacil pidió ponerse de pie. La jueza Morales ocupó su lugar con la misma presencia de la vez anterior. Audiencia sobre solicitud de tutela financiera del menor Lucas Rivas, anunció. Eduardo se levantó primero, impecable. Su señoría, no discutimos la custodia ni la capacidad intelectual del menor. Reconocemos sus logros. Nuestra petición es prudencial, un tutor financiero independiente que proteja un patrimonio significativo de influencias emocionales y decisiones prematuras. Traducido. Quitarle el control sin quitarle el control. Gabriela tomó nota y esperó. Eduardo llamó a su experto. La parte solicitante presenta a Federico Oyarzún, analista financiero y consultor en cumplimiento. Un hombre de traje brillante caminó hasta el estrado con una seguridad que no le cabía en los hombros. Juró decir la verdad y Eduardo lo paseó por un currículum bordado, máster, certificaciones, 20 años de experiencia. La jueza asentía, paciente. Señor Oyarzún, ¿ha revisado el llamado sistema del menor? Preguntó Eduardo. Sí. Es interesante, pero carece de auditoría independiente suficiente. Basarse en herramientas internas para validar decisiones del propio beneficiario no es una práctica prudencial. ¿Recomendaría usted un tutor? Sí. Temporal,
Al menos. Gabriela se puso de pie, tranquila, como quien acomoda una pieza exacta. Señor Oyarzún, ¿en qué registro figura su certificación CFI 12? Preguntó, sin dramatismo. Él parpadeó. En el registro habitual. ¿Cuál? Gabriela sostenía una hoja. Se lo pregunto porque este tribunal solicitó verificación. No existe en el colegio ni en la base de datos internacional. ¿Puede explicar la discrepancia? El experto tragó saliva. Debe ser un error de carga. Estos registros toman tiempo. También es un error, prosiguió Gabriela, que su máster sea un programa de 3 semanas no acreditado, y que su consultora tenga 2 meses de constituida y 0 clientes registrados. Le pido precisión. ¿Qué auditorías independientes ha realizado usted sobre sistemas de verificación documental? Silencio. Eduardo intentó objetar, pero la mirada de la jueza lo detuvo. Responda, señor Oyarzún. He asesorado en términos generales. O sea, ninguna auditoría real. Gracias. No más preguntas. La sala se llenó de un murmullo contenido. Yo inhalé por primera vez desde que entramos. Eduardo intentó recomponer. Su señoría, aun sin títulos, el sentido común indica prudencia. El sentido común, lo interrumpió la jueza, no suple peritajes inexistentes. Continúe, pero con hechos. Eduardo frunció el ceño y decidió cambiar de flanco. Llamo a la señora Marta Rivas. Me acerqué, juré, me senté. Trabé las manos para que no se notaran los temblores. Eduardo sonrió profesional. Señora Rivas, ¿ama usted a su nieto? Sí. ¿Confiaría en él incluso si decidiera algo que lo perjudicara? Lo amo lo suficiente para pedir ayuda si viera peligro. Pero usted no entiende de finanzas, insistió. ¿Cómo sabría si hay peligro? Porque sé leer lo que no cambia, la verdad y los registros, dije, y sentí a Lucas como un faro en la periferia. Y porque no estamos solos, tenemos abogada y contador. Yo no firmo contratos, no invierto, no decido. Le doy de comer y le recuerdo dormir. Gabriela sonrió por primera vez. Eduardo me dejó ir. Llamó a Lucas. Mi nieto cruzó la sala con esa forma de caminar sin apuros que tiene desde niño. Juró, se sentó, colocó la laptop y esperó. Lucas, dijo Eduardo, nadie cuestiona que seas listo. Pero el mundo financiero es complejo. ¿No crees que un tutor profesional sería más adecuado que tu abuela? No tomo decisiones financieras por mi abuela, respondió, sin levantar la voz. Contraté un contador y una abogada. Yo decido lo técnico. Ellos, lo fiscal y legal. Mi abuela cocina. Se oyeron risas quedas. Eduardo tensó la mandíbula. ¿Puedes demostrar que tus documentos, esos que dices que validan tus decisiones, no han sido manipulados por ti? Sí. ¿Puedo proyectar? La jueza asintió. La pantalla se encendió con una interfaz limpia. Lucas habló como quien recita una receta. Pasos, ingredientes, tiempos. Cada documento en este sistema tiene un hash criptográfico y cadenas de verificación cruzadas. Si cambias un píxel, cambia el hash. Además, hay sellos de tiempo de terceros, Laboratorio Forense Universitario, empresa que compró mi software y un notario digital. Aquí las constancias. Abrió 3 carpetas con informes sellados. La jueza pidió copias. Lucas las tenía impresas, organizadas en sobres con etiquetas. Me descubrí sonriendo, pestañas de colores, pero en binario. Además, siguió, las decisiones económicas no se registran aquí, señaló otra sección. Se registran en un repositorio separado al que solo tienen acceso la abogada y el contador. Yo no puedo editarlo. Solo puedo leer. ¿Y quién puede editarlo? Preguntó la jueza. Ellos dos, y los cambios dejan traza auditable. Eduardo atacó el último bastión. Aún así, ¿no sería más seguro que un profesional externo administre? Lucas inclinó la cabeza, casi curioso. ¿Cuál? Preguntó. El señor Oyarzún, que no existe en el registro. Seguridad no es un título, es un proceso. Ya lo tengo, segregación de funciones, auditorías externas, redundancia. Un tutor que no me conoce añadiría ruido, no protección. La jueza entrelazó las manos. Señor Márquez, ¿alguna pregunta más? Eduardo miró sus papeles y negó. Clara se retorcía las manos, cada vez más pequeña en su silla. Gabriela se levantó para el remate. Su señoría, la ley pide proteger al menor.
Aquí el menor ha demostrado protegerse mejor que muchos adultos. Sabe que no sabe, delega, documenta, verifica y descansa. Pide, además, algo sensato, que no se le imponga un tercer ruido por desconfianza de oficio. Solicitamos denegar la tutela, mantener el esquema vigente, y si el tribunal estima, ordenar auditorías semestrales externas, que ya estamos realizando. La jueza Morales guardó silencio unos segundos que supieron a eternidad. Luego habló, claro. La solicitud de tutela financiera independiente se deniega. Clara soltó el aire. Eduardo cerró los ojos. El esquema actual es suficiente y, diría, ejemplar. Ordeno, no obstante, que los informes de auditoría externa se presenten en este tribunal cada 6 meses durante 2 años. Señor Márquez, le advierto que la presentación de peritos sin acreditación verificada puede derivar en sanciones. Señora Rivas, me miró, ha hecho usted un trabajo formidable. Señor Lucas Rivas, su organización impresiona. Le sugiero que, además de verificar la verdad, recuerde vivirla, coma, duerma, camine. Sí, su señoría, dijo él. El golpe del mazo me atravesó como una campanada dulce. Habíamos ganado otra vez, pero no con ruido, con orden. A la salida, el pasillo estaba menos hostil que la vez anterior. Gabriela estrechó mi mano. Respira ahora, dijo. Lo has hecho todo bien. Lucas, a mi lado, llevaba la mochila en un hombro. Clara se nos acercó. Tenía los ojos rojos, no parecía la mujer del traje beige. Me miró como se mira una puerta que se cerró lentamente. Mamá, susurró. Lo siento. No supe qué decir. Lucas la observó como observa un recibo mal cobrado. Puedes hablar, le dijo. Pero no mientas. Clara asintió, tragando lágrimas que esta vez no parecían de teatro. Eduardo le tocó el codo, incómodo. Se fueron sin volverse. En el coche, Lucas apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos. Un gesto extraño en él. ¿Cansado? Pregunté. Sí. ¿Quieres dormir antes de cenar? No. Quiero huevos y tostadas. Reí. Cociné en silencio, el sonido de la sartén como una respiración vieja. Cuando puse el plato frente a él, sacó la taza amarilla y la colocó a la derecha. Comió sin prisa. Luego se levantó, lavó su plato, un detalle nuevo, y volvió a sentarse. Cambio, dijo. ¿Qué cambia? No puedo trabajar en verificación por 5 años. Voy a abrir otra cosa. ¿Cuál? Pruebas de software. Contrataré gente como yo. Vemos patrones. Lo dijo sin grandilocuencia, como quien anuncia que mañana será martes. Yo asentí, y sentí que el mundo, otra vez, encontraba su lugar. Esa noche, cuando me acosté, el teléfono vibró. Un número desconocido. Abrí el mensaje, Fiscalía Distrital. Quisiéramos conversar respecto a posible perjurio y falsificación en causa Rivas. Citarán formalmente. Gracias. Me quedé mirando la pantalla en la oscuridad. No sentí triunfo. Sentí, por fin, justicia moviéndose a su propio ritmo. Apagué el teléfono. En la pared, detrás de la cabecera, el ruido suave del teclado de Lucas no sonó. Dormía. Yo también, al fin, dormí. Afuera, la ciudad hacía sus ruidos de siempre. Adentro, los patrones encajaban. Y por primera vez en muchos años, el silencio no pesaba, sostenía. Los días posteriores a la audiencia tuvieron un silencio distinto, como cuando acaba la tormenta y queda ese olor limpio que no sabías que extrañabas. La fiscalía llamó 2 veces más. Gabriela manejó todo con la misma paciencia quirúrgica de siempre. Habrá citación formal para Clara, me dijo en voz baja, sin triunfalismo. Esto no es venganza, es el sistema corrigiéndose. Lucas, en cambio, empezó a dibujar diagramas en hojas sueltas que luego fotografiaba y subía a su repositorio. Círculos que se conectaban por flechas, cajas con palabras cortas, entrada, ruido, patrón, salida. Una tarde señaló el conjunto completo, una especie de mapa de metro trazado a mano. Empresa, dijo. ¿Así se llamará? No. Es el flujo. ¿De qué? De errores. Se quedó pensando, y añadió con calma. Vamos a encontrarlos. No dijo voy, dijo vamos. Ese plural fue un faro. ¿Vas a contratar, entonces? Asintió. Personas como yo. ¿Como tú cómo? ¿Qué ven? Me reí despacio. ¿Y por dónde empiezas? Por Sergio, respondió sin dudar.
Sergio Peña había sido mi alumno hace 20 años. Un niño que no miraba a los ojos, que ordenaba los lápices por longitud y color, que sabía antes que nadie dónde quedaba cada libro de la biblioteca porque recordaba el lomo y el lugar exacto en el estante. La escuela quiso sacarlo de mi clase, yo me planté. Él apareció esa misma semana en mi puerta, con una mochila y una sonrisa torpe. Marta, dijo. Lucas me escribió. ¿Y qué te dijo? Que necesitaba a alguien que escuchara los programas cuando se equivocaran. Me eché a reír hasta que casi lloré. Lo pasé a la cocina, le serví té, y Lucas lo llevó a su cuarto. Volvieron 3 horas después con un documento de procedimientos, cómo registrar un fallo, cómo reproducirlo, cómo adjuntar capturas, cómo describir el patrón que lo produce. Sergio lo había redactado con una claridad que yo misma envidié. Lucas, a su manera, asentía al lado, satisfecho. El siguiente fue Marcos, después Lili. Todos con historias parecidas, inteligencias agudas y silenciosas, años de ser subestimados. Lucas les mostró su tablero con casillas limpias, tareas, en curso, listo, y una columna extra que me llamó la atención, ruido. Ahí van las dudas que estorban, explicó. No se ignoran, se aíslan. Alquiló un pequeño local en un edificio antiguo a 10 cuadras de casa. Cuando lo vimos por primera vez, tenía paredes con pintura descascarada y un cable colgando como un columpio triste. En 3 días estaba irreconocible, escritorios sencillos, luz blanca, una estantería con auriculares y tapones auditivos, una pizarra con líneas finas como las de sus cuadernos y un cartel impreso que pegó junto a la puerta. No forzar saludos. No tocar sin permiso. Silencio es trabajo. Ruido se escribe, no se grita. Me quedé mirándolo. No era solo una empresa. Era un hábitat. El primer día de todos juntos llevé empanadas y limonada. Los vi sentarse sin apuro, cada quien en su asiento, con la misma postura de los pájaros que al fin encuentran un alero sin viento. Lucas abrió su laptop y proyectó un panel de control, gráficas respirando lentas, indicadores que se movían como agujas de reloj. Clientes, anunció. 2 pilotos, un contrato mensual. ¿Qué hacemos primero? Preguntó Lili, que hablaba poco y bien. Estándar de reporte, respondió él. Todos igual. Si no, el dato se rompe. Les mostró un ejemplo en pantalla, un bug documentado de principio a fin como si fuera una historia mínima. Al abrir módulo X con configuración y archivo Z, la interfaz presenta retraso de 240 milisegundos, umbral aceptable 120 milisegundos captura, registro del sistema, pasos de reproducción, hipótesis del patrón y posible causa raíz. A cada uno le asignó un color tenue. No había barras rojas ni verdes chillones. Él evitaba los extremos también en la paleta. No es solo encontrar, dijo Lucas. Es explicar sin ruido. Me ofreció un asiento al fondo. Observa, pidió. Y eso hice, observar. Sergio detectó una falla que nadie había visto en semanas. Marcos descubrió que un círculo de carga aparecía exactamente cada 64 clics por una fuga de memoria. Lili, que un borde cambiaba un píxel en el minuto 7 de uso, síntoma de una interpolación mal definida. Cada uno hablaba lo justo. La pizarra se llenaba de fechas, enlaces, números. Era hermoso, un ballet en calzado plano. No sabía que la precisión podía ser tan... Busqué la palabra. Tranquila. La precisión baja el pulso, dijo Lucas. That night, Gabriela me llamó para contarme que la fiscalía fijó fecha. Causa por falsificación y perjurio. Si aceptan acuerdo, habrá sentencia reducida con libertad condicional y servicio comunitario. Si van a juicio, arriesgan más. No sentí victoria. Sentí gravedad. Una semana después, Clara me escribió por primera vez desde que reapareció, no sé cómo pedirte perdón. Me citan. No quiero que Lucas me vea así. No le respondí de inmediato. Fui al mercado, volví a casa, corté verduras. La cocina me enseña un ritmo que las palabras no. Al final le contesté, a mí sí me verás. Y escucharé si no mientes. Tardó un minuto en responder, gracias. El día de su acuerdo, la vi en el pasillo del tribunal con una carpeta vacía en las manos. Tenía los hombros caídos y un look que no era de escena. Gabriela la saludó con profesional distancia. Eduardo evitó mis ojos. El fiscal explicó los términos: 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario en un centro de recursos para el autismo, talleres obligatorios sobre discapacidad y cuidado. Clara aceptó con la voz ronca. Cuando firmó,
No hubo cámaras. Por primera vez desde su regreso, no actuaba, solo firmaba. Las horas del centro comenzaron a la semana siguiente. Yo llevaba donaciones de libros infantiles los martes. Ese primer martes la vi sentada en una alfombra, leyendo en voz baja a 2 niños que no hablaban. Pausaba después de cada página, ponía el dedo sobre las ilustraciones, esperaba. Uno de los niños tiró del borde de su suéter y ella no se apartó. Respiró hondo y volvió a empezar. No me vio. Yo me quedé un momento y me fui. No todo necesita testigos. Volví al local de Lucas en la tarde. Había 6 escritorios ocupados ya. Sergio me saludó con la mano sin levantarse los auriculares. Lili me mostró, con 2 frases, cómo estandarizaron la nomenclatura de errores para que ningún cliente dependiera del estilo de cada analista. Marcos pegó una hoja impresa junto a la pizarra. Si no puedes explicarlo con 2 líneas, aún no lo entiendes. ¿Quién escribió eso? Pregunté. Sergio, dijo Lucas. Yo lo robé de él, respondió Sergio, con media sonrisa. Él lo dijo primero sin decirlo. Nos reímos los 3. Lucas se sentó a mi lado con su taza amarilla, desportillada. La posó a la derecha, como siempre. En la pantalla, un nuevo contrato entraba. Renovación, murmuró. Bien. ¿Esto te hace feliz? Pregunté, sabiendo que la felicidad en él tenía otra forma. Me calma. ¿Y eso basta? Sí. Esa noche lo acompañé a ver el local por última vez antes de cerrar. Apagó monitores, ordenó cables, dejó los auriculares alineados y escribió en la pizarra, con letra precisa, la palabra martes. Me acerqué a la ventana. La calle tenía faroles viejos y un perro cruzaba los charcos con cautela. Marta, dijo de pronto. Me giré. No me llamaba por mi nombre desde que era muy pequeño. Se miraba las manos como quien encuentra la frase exacta entre miles. Hiciste silencio cuando yo no tenía palabras. No dije nada. Apoyé la palma abierta sobre la mesa, cerca de su taza, sin tocarla. Él acercó la taza un poco más, lo suficiente para que el borde rozara mis dedos. Gracias, añadió. La palabra quedó flotando. No hizo falta más. Guardé ese momento en el mismo archivo invisible donde guardo el olor a galletas quemadas de aquella Nochebuena y el ruido del calentador encendiéndose que le hacía taparse los oídos. Mi archivo es distinto al suyo, pero también verifica, si una emoción vuelve y no duele, es verdadera. De camino a casa, pasamos por la esquina de siempre. El semáforo de la cuarta estuvo, como él dijo un día, desfasado. 45 segundos más, murmuró. Yo conté en silencio. 45 exactos. Sonreí con los dientes cerrados. Esa madrugada, antes de dormir, revisé el mensaje de Clara una vez más. No había más textos. Ninguna excusa nueva, ningún giro. Solo ese gracias que ella me había escrito antes de firmar. Me pregunté cuánto de su lo siento venía de culpa y cuánto de comprensión. No tenía forma de saberlo, y por primera vez en mucho tiempo no necesité cuantificarlo. Apagué la luz. En la pared, el teclado de Lucas sonó 3 veces y se detuvo. Al día siguiente tocaría contratar a otra persona, responder a un cliente, presentar un informe. Y quizá, si el mundo seguía encontrando su orden, Clara leería otra vez en la alfombra sin llanto performativo, solo con páginas y pausas. Eso también, pensé, es ver un patrón. Un patrón nuevo. Un patrón que, con suerte, dure. El siguiente martes llevé más libros al centro de recursos. La encargada, una mujer menuda llamada Teresa, me recibió con una sonrisa cansada. Llegaste justo a tiempo. Tenemos hora de lectura. Asentí y dejé las cajas en el mostrador. No fui a mirar a Clara. No hacía falta. Su presencia se notaba en un murmullo distinto de la sala, en el compás con que los niños se acercaban y se iban, en la manera en que las páginas se pasaban sin apuro. Cuando me volví para salir, la vi. No se había maquillado. Tenía el pelo recogido de cualquier modo y un suéter liso. Estaba sentada en el suelo con 3 niños alrededor. Leyó una página, pausó, señaló una figura, esperó. Una niña le rozó la muñeca y ella no se apartó. Respiró hondo y siguió. Me acerqué lo suficiente para que me viera. Levantó la vista apenas. No hubo teatro. Solo un asentimiento. Lo devolví y me fui. Esa tarde, en el local, Lucas dibujaba una nueva columna en la pizarra. Ensayo. ¿Ensayo de qué? Pregunté. De hablar, dijo. Me sorprendí. ¿Quieres hablar? Encogió levemente los hombros.
A veces toca. Me explicó, un cliente grande quería una presentación. Nada épico, 20 minutos por videollamada, preguntas preseleccionadas, sin cámaras en el rostro, solo pantalla y voz. Puedo leer, dijo. Pero ensayo. Durante días, practicó la respiración igual que practicaba sus algoritmos, marcando aperturas, pausas, cierres. En una hoja escribió frases cortas que podían responder casi cualquier pregunta sin dejar huecos para el ruido. ¿Por qué su equipo? Porque vemos patrones que otros pierden. ¿Cómo gestionan errores? Con proceso repetible. ¿Qué los diferencia? Silencio útil. A cada respuesta le agregó un ejemplo concreto y una métrica. Yo estaba en una esquina, con mi libreta, anotando lo que comprendía. De pronto se detuvo. Marta, dime. Si me equivoco, no me corrijas en voz. Señala con el dedo 1, 2, 3. ¿Qué significa cada número? 1. Pausa. 2. Volver a la última frase. 3. Terminar. Asentí. No era un salvavidas, era un plan de evacuación. La reunión fue un jueves a las 10. Puse un vaso de agua a la derecha del teclado, la taza amarilla un poco más atrás, fuera del encuadre. El cliente apareció en pantalla con 3 caras más, una gerente de producto, un ingeniero y otro cuyo gesto de entusiasmo me dio urticaria de antemano. Qué gusto conocer al genio del que todos hablan, dijo ese tercero. Sentí que se me apretaba la mandíbula. Lucas no pestañeó. Buenos días, dijo. Vamos a probar cosas. Proyectó su tablero. No su visión, no su historia, su tablero. Mostró un caso real, degradación de rendimiento después de 320 segundos, hipersensible a aparición de tooltips. Gráficas, registro, reproducción. Luego otro, cambio de un píxel en el minuto 7. Esto no afecta la función, pero sí afecta la confianza, explicó. La gente no lo sabe. Lo siente. La gerente de producto inclinó la cara, interesada de veras. El ingeniero pidió ver los pasos. Lucas los desglosó impecable. ¿Y usted cómo llegó a esto? Preguntó por fin el tercero, con esa voz que busca moralejas. Respiré. Lucas miró su hoja, no a la cara. Tenía la respuesta escrita, ordenando lo que duele. La leyó, breve, y pasó a la métrica. 3 segundos de silencio. El tercero quiso estirar el momento, pero la gerente lo cortó con una sonrisa. Funciona, dijo. Eso basta. Firmaron un piloto ese mismo día. Lucas colgó la llamada, se levantó, dio 2 pasos en la habitación y se detuvo frente a la ventana. No sonrió. Tampoco se tensó. Tomó aire. Bien, dijo. Yo levanté un dedo, el número 1. Pausa. Parpadeó como si lo hubiera olvidado y bebió agua. Lo abrazaría, pensé, si a él no le dolieran los abrazos. A media tarde, sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Marta Rivas. Sí. Le habla Ana, del consultorio del doctor Mejía. Queremos confirmar su control anual. Busqué en el calendario. Había pospuesto ese control 2 veces por audiencias, reuniones, carreras. Acepté. El viernes a las 9, dijo ella. Colgué y noté la mirada de Lucas sobre mí. ¿Qué fue? Nada. Control anual. ¿Vas a ir? Sí. Agenda. Lo anotó en la pizarra, discreto, abajo, con un círculo pequeño. Sentí algo parecido a vergüenza. Le había organizado el mundo durante años. Ahora él me devolvía el favor con la misma naturalidad rigurosa. La mañana del control, el doctor me escuchó el pecho, miró análisis, hizo preguntas. Todo bien, Marta, salvo una recomendación, la presión está coqueta. Baja sal, camina, duerme más. Y no me mire así. Sé que duerme poco. Reí con ese tipo de risa que en realidad oculta un suspiro. Haré el intento. Al volver al local, Lucas señaló la pizarra sin mirarme. Había añadido una columna nueva, rituales. Abajo, 4 casillas, agua, caminar, dormir, sal. Marcó agua con un tilde. Para ti, dijo. No es código. Es vida. Le seguí el juego. Fui a la cocina, llené una botella pequeña, di 3 sorbos, volví. Hecho, dije. Puso otro tilde. Nos miramos sin romance, pero con una ternura antigua, la de las personas que han sobrevivido juntas a un idioma ajeno. Esa semana sumaron a otra analista, Alma.
Llegó con un currículum que no presumía nada, pero cuando se sentó y Lucas le dio una tarea de prueba, su reporte fue de una claridad que imponía respeto. No usó adjetivos. No justificó. Eso. Lucas le señaló su escritorio. Bienvenida. Ella parpadeó varias veces como quien se reencuentra con una versión de sí misma que creía perdida. Gracias, dijo, y el sonido tuvo peso. El sábado, Teresa, del Centro de Recursos, me pidió si podía pasar por la tarde. Clara hoy tiene un grupo de padres. Tal vez te venga bien escucharlo. Dudé. No formaba parte de mis rituales. Pero fui. Había 6 sillas en círculo. Teresa moderaba con suavidad. Un padre habló del cansancio, una madre de la culpa. Clara esperó al final. Su voz no fue triste, fue simple. Yo me fui. Y después mentí. Quería una historia que me hiciera soportable para mí misma. No la hay. Vine para ver si, en lugar de una historia, puedo hacer turnos. Silencio. Nadie aplaudió. Nadie lloró. Teresa anotó algo. Eso fue todo. Al terminar, Clara se acercó. ¿Podemos tomar un café? Sin cámaras, dije. Sin cámaras. Fuimos a la cafetería de la esquina, la de las mesas de fórmica y el olor a pan de la mañana aunque fueran las 6. No hablamos de los 11 años. Hablamos de ahora. Me contó que en el centro le tocó ordenar una bodega y que tardó el doble porque etiquetó todo con fechas y pictogramas. Pensé en Lucas, dijo, y no hubo épica. Yo le hablé del doctor, de la sal, de las casillas en la pizarra. Se rió por primera vez en días. Lucas, ¿me va a hablar? Ya te habló, dije. Te dijo que no mintieras. ¿Y ahora? Ahora trabaja. Pagó ella. Fue su gesto de adulto mínimo. Al irnos, la vi mirar los charcos del atardecer como quien busca su reflejo y no se asusta. El lunes hubo un incidente en la empresa. Un cliente nuevo, entusiasmado por el piloto, pidió contenido para redes, fotos del equipo para la historia humana. Lucas recibió el correo, me llamó, me lo mostró sin comentar. El mensaje tenía buenas intenciones y frases de cristal, inspiración, visibilidad, genio, condición. Apreté los labios. ¿Qué hacemos?, preguntó. Lo que tú digas. Se sentó, abrió un documento y escribió una respuesta que me pareció un pequeño manifiesto sin pretensión. Nuestro trabajo habla mejor que nuestras caras. Entregamos métricas, no moralejas. Si necesitan un caso de éxito, podemos publicar un informe técnico con nombres de pila y roles, sin diagnósticos ni etiquetas. Si necesitan fotos, tenemos escritorios y pantallas. Si necesitan contar una historia, cuéntenla de su producto mejorando 38% su tiempo de respuesta. Lo humano está en los números bien hechos. La gerente del cliente respondió al rato, tienen razón. Avancemos con el informe. Al colgar, Lucas apareció en la puerta de mi cocina. No sé en qué momento había llegado a casa. El tiempo con él a veces se doblaba. ¿Te quedas a cenar?, pregunté. Asintió. Preparé verduras salteadas con poco aceite, más por el doctor que por el gusto. Comimos en silencio. La taza amarilla estaba a su derecha. De pronto levantó la vista, un gesto pequeño y preciso. Marta. ¿Sí? Perdonar no es olvidar. Lo sé. Es poner etiquetas nuevas. Me reí con un sonido raro, mitad llanto, mitad risa. Claro. Un sistema. Sí. Lavó su plato. Dejó la taza en el escurreplatos y la movió 2 milímetros hasta que la base quedó perfectamente alineada con la rejilla. Ese clic mínimo me llenó de paz. Antes de irse, se detuvo en el pasillo. Se tocó el bolsillo y sacó un papel doblado en 4. Me lo puso en la mano. Era un cronograma de mi semana, caminata corta cada tarde, vaso de agua después del café, alarma de dormir a las 10:30. Abajo, un cuadro en blanco que decía, cosas que no son trabajo. Lo miré y no supe qué escribir. Yo lo lleno para ti, dijo. Martes, leer. Jueves, plantas. Domingo, galletas sin quemar. Las quemo siempre. No si pones temporizador, señaló el microondas. O 2. 2 temporizadores. Redundancia. Asentí. Guardé el papel en el imán de la nevera, al lado de una foto vieja donde él tenía 5 años y una camiseta gris. No sonreía en la foto. Tampoco ahora. No hacía falta. El patrón era otro, quedarse. Esa noche, antes de cerrar los ojos, pensé en la palabra perdón como una pestaña nueva en una carpeta antigua.
No borra nada. Solo organiza. Y en esa organización, quizá, haya espacio para que la verdad, esa que mi nieto convirtió en oficio, pueda ser también descanso. El otoño llegó sin anunciarse del todo, las hojas empezaron a caer a destiempo, los días parecían alargarse sin convicción. Lucas seguía con su empresa en crecimiento, pero algo en su ritmo cambió. Ya no escribía código a las 2 de la mañana ni revisaba 3 veces cada informe. Delegaba. Una palabra que antes le hubiera dado vértigo. Ahora lo hacía con la misma precisión con la que alinea su taza amarilla. Esa transición fue silenciosa. Un día Sergio redactó un informe sin que él lo revisara. Otro día Lili lideró una presentación técnica y Lucas no intervino ni una vez. Cuando terminaron, él solo dijo, bien. No era un halago vacío, era validación pura, la que pesa de verdad. También empezó a salir a caminar solo, con auriculares sin música. Escucho la ciudad, dijo. Le pregunté qué significaba eso. El ritmo, respondió. Si hay ruido que no entiendo, paro. Me quedé pensando que esa era su manera de medir la paz, no por la ausencia de sonido, sino por su legibilidad. Un jueves cualquiera, mientras lavaba los platos, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Cuando abrí, Clara estaba ahí, con un abrigo largo y los ojos limpios de drama. ¿Puedo pasar?, preguntó. Sí, respondí, después de un segundo largo. Entró despacio, como si aún recordara la distribución de la casa. Se sentó en la mesa de la cocina y sostuvo la taza que le ofrecí con ambas manos, como si necesitara el calor para no desmoronarse. He estado yendo al centro todos los días, dijo. Lo sé. Teresa me cuenta. No para justificarme, aclaró. Solo para que sepas que no me fui otra vez. Asentí. No tenía que decir mucho. Ella hablaba de otra manera ahora, menos como quien actúa una versión de sí misma y más como quien intenta aprender un idioma nuevo. A veces, continuó, pienso que cuando me fui, no fue solo de Lucas. Me fui de mí misma. No sabía sostenerlo. Ni a él ni a mí. Y ahora no sé si puedo sostenerlo. Pero al menos sé que lo debo intentar con los pies en el suelo. Bajó la mirada. No lloraba. No buscaba perdón como antes, con manos extendidas y frases ensayadas. Esta vez no pedía nada, solo decía. Y eso era, curiosamente, lo más cercano a un principio real. Lucas la vio por primera vez en meses esa misma noche. No fue una reunión planeada. Él pasó a dejarme unos papeles y ella seguía sentada en la cocina. El silencio fue intenso, pero no incómodo. Se quedaron mirándose como si el tiempo entre ellos hubiera sido un paréntesis lleno de cosas que no necesitan narrarse palabra por palabra. Hola, dijo Clara. Hola, respondió él. Nada más. Ella no intentó abrazarlo. Él no retrocedió. Simplemente compartieron el aire unos segundos. Después Lucas tomó un vaso, sirvió agua, la colocó frente a ella y se fue al pasillo. Pequeño gesto, pero enorme. Era su manera de decir, no estás borrada, pero tampoco estás al centro. Las semanas siguientes, Clara empezó a pasar de vez en cuando, sin anuncio, sin invadir. A veces dejaba libros ilustrados que encontraba en las ferias de segunda mano. Otras, un pan casero que empezaba a aprender a hornear. Nunca se quedaba más de 20 minutos. Lucas no hablaba con ella mucho, pero tampoco la evitaba. Compartían silencio sin filo. Eso era más de lo que había soñado alguna vez. Un domingo de tarde, mientras colgaba ropa, lo escuché decirle. No puedo volver a lo de antes. Lo sé, respondió ella. Pero si quieres estar, hizo una pausa larga. Estar significa no mentir. Ni siquiera para que sea más suave. No quiero suavizar, dijo ella. Y eso fue todo. No hubo abrazo, ni lágrimas, ni promesas huecas. Solo un acuerdo invisible que no necesitó firma. Mientras tanto, la empresa de Lucas crecía. Un artículo técnico publicado en un foro especializado atrajo a un cliente internacional. Sergio bromeó, vamos a necesitar más sillas. Lili propuso turnos nocturnos para quienes preferían trabajar en silencio absoluto. Alma diseñó un nuevo sistema de clasificación para errores que redujo un 12% el tiempo de resolución promedio. Lucas los dejó hacer. No porque no le importara, sino porque confiaba en los procesos que él mismo había sembrado. Una tarde, cuando firmó el contrato más grande hasta entonces, no hubo celebración con globos ni discursos. Compró donas, las puso sobre la mesa y dijo, gracias por no romper nada. Todos rieron.
Me sorprendía a veces ver cómo algo que empezó en su habitación, entre cuadernos viejos, ruido contenido y café tibio, se convertía en un ecosistema sólido, con personas que encontraban su ritmo sin que él lo impusiera. Era liderazgo sin aspavientos, solo orden bien hecho. El invierno llegó temprano ese año. Y con él, las revisiones semestrales que el tribunal había ordenado. La auditoría externa se desarrolló en silencio, como casi todo en su empresa. 2 peritos revisaron código, procesos, accesos, registros. Al tercer día, entregaron su informe, modelo de gobernanza ejemplar. No se recomienda modificación. Cuando Gabriela me llamó para contármelo, sonaba relajada, incluso orgullosa. Lo construyeron bien, dijo. No es solo el sistema, Marta. Es la estructura humana que él eligió. No hay fisuras donde normalmente hay ruido. Sentí una calma rara, honda. Como si después de tantos años corriendo detrás de su bienestar, pudiera, por fin, detenerme un segundo y simplemente verlo sostenerse. En enero, Teresa me llamó para contarme que Clara se había ofrecido a dar talleres de lectura semanal en el centro. No como castigo, como rutina. No es la misma de antes, me dijo. No habla para ser vista. Habla para que los niños entiendan. Esa frase me acompañó el resto del día. Por primera vez en muchos años, pensé en la posibilidad de una coexistencia tranquila. No una reconciliación forzada, no una redención perfecta. Solo coexistencia, la forma más humilde y más poderosa de paz que conozco. Una noche cualquiera, después de cenar, Lucas se quedó mirando la ventana de la sala. Afuera caía una llovizna fina. Marta, dijo de pronto. ¿Sí? Hay patrones que no se arreglan. Solo se acomodan. Sí, susurré. Y a veces acomodar también es arreglar. Me quedé en silencio. Esa frase no era de manual, ni de código. Era suya. Era humana. Y fue, sin duda, una de las cosas más hermosas que le escuché decir. Cuando se fue esa noche, volví a la cocina y abrí la nevera. Ahí estaba el papel con mi cronograma, con más tildes que espacios vacíos. Cosas que no son trabajo, plantas, galletas, leer. Sin darme cuenta, estaba cumpliendo. Y él, de algún modo, también. Quizás, pensé, esto era lo que significaba llegar a un punto medio entre sobrevivir y vivir. No un gran final, no un titular. Solo tardes tranquilas, patrones que se acomodan, errores que se documentan, heridas que dejan de sangrar aunque no se borren. Días después, cuando volví a pasar por el local, encontré a Lucas revisando un prototipo nuevo. Detección temprana de sesgos, explicó. Para software que decide por personas sin que las personas se den cuenta. Me quedé mirándolo. ¿Por qué eso?, pregunté. Porque hay mentiras que no gritan, respondió. Solo se disfrazan de algoritmo. Y entonces entendí algo que no había visto tan claro. Su obsesión por la verificación no era solo técnica. Era política. Era ética. Era su manera de asegurarse de que lo que un día lo lastimó, las mentiras suaves, los silencios torcidos, no lastimara a otros. El invierno avanzó. Lucas y yo caminábamos algunas tardes, cada uno con sus auriculares. A veces no hablábamos en toda la vuelta. Pero cuando llegábamos a casa, él entraba sin preguntar, ponía la tetera a calentar y alineaba las tazas, la amarilla para él, la blanca para mí, con precisión quirúrgica. No necesitábamos decir te quiero. El patrón ya lo decía. En mi escritorio tengo todavía una nota vieja que escribí hace años, cuando él apenas tenía 7, no sé si voy a saber cuidarlo. Hoy la leo y sonrío. No porque haya dejado de cuidarlo, de alguna manera, siempre lo haré, sino porque sé que él también me cuida a mí. Con cronogramas, redundancias y silencios precisos. Con verdad. A veces, cuando Clara pasa a dejar pan, Lucas se queda un rato en la cocina. No hablan de cosas grandes. Hablan de harinas, del clima, de la programación de semáforos. Hay un respeto nuevo ahí, frágil pero real. No es perdón teatral. Es la aceptación de que, incluso cuando no se puede volver atrás, se puede caminar paralelo. La vida no volvió a ser como antes. Fue distinta. Más lenta. Más clara. Más viva. Y en esa diferencia, curiosamente, encontramos algo parecido a la felicidad. O al menos a un equilibrio suficiente para seguir. Y eso, pensé una noche mientras apagaba la luz, a veces es incluso mejor que un final feliz, es un final verdadero. La primavera llegó sin hacer ruido. En el árbol frente a la ventana brotaron las primeras hojas sin que yo lo notara,
Me di cuenta porque Lucas me señaló una mañana, mientras desayunábamos, que había 7 brotes visibles, 2 nuevos desde ayer. Yo miré y apenas distinguí 5. Él, como siempre, veía más. La primavera no avisa, dijo. Como casi nada que vale la pena, respondí. Desde que empezó a delegar en la empresa, sus días se hicieron menos densos, más respirables. Llegaba a casa con olor a lluvia y tierra, no a electricidad y cables. Algunas tardes simplemente se sentaba en el porche, con la taza amarilla a su derecha, y miraba cómo las sombras cambiaban de forma en la calle. No era ocio en el sentido clásico, era observación, su forma más antigua de estar en el mundo. En la empresa, las cosas marchaban bien. Lili lideraba proyectos internacionales. Sergio había desarrollado una interfaz para que personas con diferentes formas de procesar información pudieran colaborar sin fricciones sensoriales. Alma diseñaba entrenamientos internos para nuevos analistas, muchos de ellos personas que, como Lucas, habían pasado años creyendo que su forma de pensar era un error que debía ocultarse. Lucas no era un jefe convencional, no daba discursos motivacionales, ni ordenaba desde una oficina cerrada. Él aparecía cuando el proceso necesitaba precisión quirúrgica y desaparecía cuando todo funcionaba por sí solo. No soy el centro, me dijo una noche. Soy un nodo. Un buen nodo, respondí. A mediados de abril, Gabriela nos llamó para contarnos que el tribunal cerraría definitivamente el expediente de tutela financiera. No hay apelaciones, explicó. La fiscalía archivó todo. El caso ya no existe. No lloré, pero sentí como se me aflojaban músculos que llevaba años apretando sin darme cuenta. Lucas solo asintió, como si supiera desde siempre que este día iba a llegar. ¿Qué sientes? Le pregunté. Espacio, dijo. Era la palabra justa. Esa noche cocinamos arroz con verduras y huevo. No celebramos con brindis ni palabras grandes. Solo comimos en silencio, con las ventanas abiertas y el olor a jacarandá entrando a la cocina. Esto es libertad, pensé. No por la ausencia de peligro, sino por la presencia tranquila de lo que habíamos construido. Clara apareció 2 días después. No traía pan ni libros esta vez. Solo a ella. Se sentó en el porche, con las manos en el regazo, mientras Lucas podaba las plantas con sus tijeras pequeñas y ordenadas. No sé si alguna vez me vas a perdonar, dijo ella sin levantar la voz. Ya te escuché, respondió él. No es lo mismo que perdonar. Lucas apoyó las tijeras sobre el escalón y se quedó mirando el árbol, no a ella. Perdonar es tu palabra, dijo finalmente. La mía es no cargar. Ella parpadeó, confundida al principio, y luego asintió despacio. ¿Eso significa qué? Significa que puedes estar sin que todo se trate de lo que hiciste. No hubo abrazo. No lo necesitaban. A veces, la forma más profunda de reconciliación no es un reencuentro espectacular, sino aprender a habitar el mismo espacio sin el peso de los escombros. En mayo, Sergio propuso algo que me sorprendió, un día abierto en la empresa para estudiantes de secundaria interesados en tecnología. No una feria con globos y eslogans vacíos, sino un recorrido silencioso para mostrar que existen otros modos de trabajar, otros ritmos, otras formas de ser valiosas. Lucas dudó un segundo, pero luego dijo que sí. Si alguien hubiera mostrado esto cuando tenía 14, murmuró, quizá no habría pensado tanto que era un error. El día llegó. 16 estudiantes caminaron entre escritorios y pizarras sin gritos, sin discursos motivacionales, solo con explicaciones concretas. Esto hacemos. Así funciona. Así registramos errores. Así evitamos ruido. Algunos miraban asombrados, otros incrédulos. Una chica de lentes grandes levantó la mano y dijo, yo también odio que me obliguen a mirar a los ojos cuando pienso. Lucas la miró, un instante, apenas, y dijo, no tienes que hacerlo aquí. Fue la frase más poderosa que escuché en mucho tiempo. La chica sonrió sin pedir permiso. Un gesto pequeño, pero con la fuerza de un árbol naciendo en la grieta de una vereda. Mientras tanto, Clara seguía yendo al centro de recursos. Ya no como castigo. Lo hacía por elección. Un día, Teresa me dijo, tiene buen oído. Escucha a los niños como si cada silencio dijera algo. Y yo pensé que tal vez la maternidad no siempre se da en el tiempo correcto, pero a veces se da, de alguna forma, después. No para deshacer el pasado, sino para construir un presente decente. Esa tarde, Clara me alcanzó mientras salía. Caminamos sin apuro. No hablamos de Lucas. No hablamos de lo que pasó. Hablamos de los jacarandás,
de recetas baratas y de la música que ya no suena en la radio como antes. Era simple. Y eso, en nuestra historia, ya era extraordinario. En junio, Lucas me dijo que planeaba viajar. Solo una semana, aclaró. Con Sergio y Lili. Una conferencia técnica en otro país. Me quedé en silencio un momento. Nunca había estado lejos de él tanto tiempo. No porque no pudiera, sino porque su vida había sido, durante años, un sistema en el que yo era un engranaje fijo. Hazlo, le dije finalmente. ¿Estás bien con eso? Sí. No soy el nodo. Me miró como quien ve que el patrón cambió de forma y lo acepta. Me abrazó. No lo había hecho en años. Fue breve, sin presión. Perfecto. La semana que estuvo fuera, la casa fue extrañamente silenciosa. No el silencio tenso de antes, sino uno distinto, abierto. Cociné para una sola persona. Caminé sola. Fui al mercado sin prisa. Me descubrí escuchando música vieja en voz baja. Y, por primera vez, no tuve miedo de estar sola. Cuando volvió, tenía una pulsera tejida en la muñeca, un regalo de uno de los equipos con los que colaboraron, y un brillo imperceptible en los ojos. No lo contó con grandes palabras, pero supe que había sido importante. Había caminado calles nuevas, hablado con personas distintas, sobrevivido a horarios desconocidos y, sobre todo, no se había perdido a sí mismo en el proceso. En julio, cuando cumplió 19, no quiso fiesta. Solo una comida en casa, conmigo y unas pocas personas del equipo. Sergio llevó empanadas, Lili una tarta de manzana. Alma trajo flores secas. Clara vino con una caja de libros usados y una bolsa de galletas que, milagrosamente, no estaban quemadas. Lucas sopló una vela sencilla y dijo, «No tengo discurso». Todos rieron. Era suficiente. Después, mientras lavábamos los platos juntos, me dijo, «No sabía que crecer también era esto». «¿Qué?» «Que haya menos ruido». Lo miré. Estaba más alto, más fuerte, más dueño de su espacio. Pero su forma de mirar las cosas seguía siendo la misma de cuando era niño, detallada, sin adornos. A veces pienso que el final de una historia no es un estallido, sino una respiración honda. No es cuando desaparecen los fantasmas, sino cuando dejan de dictar la dirección. Lucas no es el niño prodigio que querían contar en titulares. Es un joven que sobrevivió a demasiadas expectativas, que aprendió a convertir el dolor en estructura y la estructura en libertad. Clara no es la madre ausente de los juicios. Es una mujer que eligió volver sin garantías. Y yo no soy la heroína silenciosa de una fábula. Soy la abuela que aprendió a soltar sin desaparecer. Una noche de invierno, salimos al porche los tres. Clara con una taza de té, Lucas con su taza amarilla, yo con la blanca. El cielo estaba limpio y el frío se pegaba a la ropa. Nadie hablaba. Los autos pasaban lejos, como si respetaran el silencio. Lucas señaló el árbol. 7 brotes en primavera, dijo. 43 ahora. ¿Los contaste? Pregunté. Sí, todos. Clara sonrió sin lágrimas. Yo también. No necesitábamos discursos. El árbol hablaba por nosotros. Había crecido despacio, sin pedir permiso, pese al invierno y la tormenta. Y nosotros, de algún modo, también. Ese, supe entonces, no era un final. Era un después. Y ese después era lo bastante ancho, limpio y fuerte como para que cupiéramos todos, con nuestras grietas, nuestros silencios y nuestras formas torcidas de amar, sin miedo a romperlo. El verano empezó a colarse por las ventanas como una promesa tibia. Lucas había instalado mosquiteros en todas las aberturas de la casa, no porque los mosquitos fueran un problema enorme, sino porque la previsión evita el ruido, como él decía. Esa era su filosofía aplicada a todo, no eliminar el caos, sino anticiparlo hasta que se vuelva un susurro manejable. Los días se volvieron largos y lentos. Las jacarandás frente a la casa ya no eran brotes, eran un cielo violeta sobre nuestras cabezas. Y algo curioso ocurrió, la vida dejó de parecer una sucesión de obstáculos para defender, y empezó a sentirse como un ritmo estable, un pulso. No perfecto, pero constante. La empresa siguió creciendo, aunque no de forma vertiginosa. Lucas se negaba a expandirse más rápido de lo que podía cuidar. Si crece demasiado, se rompe, repetía. Tenía límites claros, no por miedo, sino por respeto a la estructura que había construido. Un día, durante el almuerzo con el equipo, Lili bromeó. «Eres el único jefe que dice que no quiere más clientes». Lucas levantó la vista, tranquilo. «No soy jefe», corrigió.
Soy pared de carga. Si me estiran más de lo que aguanto, todo se cae. Se rieron. Pero detrás de la broma había algo serio, una lucidez que lo salvaba de repetir historias que otros habían escrito para él. Clara empezó a acompañarme algunos fines de semana al mercado. Caminábamos entre los puestos con bolsas de tela, y ella ya sabía que no debía hablar si yo iba concentrada en elegir fruta. Aprendimos un tipo de compañía sin explicaciones, una sincronía mínima, pero real. Nunca supe cómo estar contigo sin sentir que debía compensar todo lo que no fui, me dijo una mañana, mientras elegíamos limones. No tienes que compensar, le respondí. Solo estar. ¿Eso basta? Para hoy, sí. A veces, las reconciliaciones no llegan como un huracán ni como un clímax de película. Llegan como una conversación sobre limones bajo un toldo de lona. Y eso puede ser suficiente. Lucas empezó a dar pequeños talleres técnicos para personas que no encajaban en ambientes laborales tradicionales, jóvenes que habían sido excluidos, adultos diagnosticados tarde, personas con maneras de pensar fuera de la norma. Los talleres eran rigurosos, pero sin la crueldad que suele disfrazarse de exigencia. La primera sesión la hizo en silencio casi total. Proyectó en una pantalla los pasos que ellos seguirían y solo habló cuando alguien preguntó. Al final, uno de los asistentes, un chico de 22 años con una voz tan baja que apenas la oí, dijo: Nunca había estado en un lugar donde no tuviera que demostrar que no soy raro. Lucas no respondió con frases de aliento ni discursos inspiradores. Solo dijo: aquí raro es útil. Y todos sonrieron, incluidos los que no podían sostener la mirada. Era, en esencia, lo que él había construido, un espacio donde la rareza no se justificaba, se usaba. En agosto, Gabriela vino a cenar. No como abogada, sino como amiga. Trajo vino blanco y pan recién horneado. Nos sentamos en la mesa del porche los tres, ella, Lucas y yo, mientras la brisa caliente traía olor a tierra seca. Nunca pensé que vería un caso como el de ustedes cerrarse así, dijo. No solo sin ruina, sino con algo parecido a una vida buena. No fue magia, respondí. Fue paciencia. Gabriela levantó su copa. ¿Y terquedad, Marta? No te olvides de la terquedad. Lucas no bebía vino, pero levantó su vaso de agua. No sonrió, pero su gesto fue claro. Brindamos. No por victorias, sino por haber llegado hasta ahí sin rompernos del todo. A fines de ese mes, Clara pidió algo que me tomó por sorpresa. Estábamos tomando café en la cocina cuando dijo: quiero invitarlo a cenar. A Lucas. Solo nosotros dos. Me quedé quieta, midiendo el aire como si fuera frágil. ¿Qué quieres de esa cena? Nada, dijo. No convencerlo. No redimirme. Solo sentarme con mi hijo sin esconderme detrás de disculpas. Entonces dile la verdad. Y acepta la suya. Cuando se lo propuso, Lucas no respondió enseguida. Se tomó su tiempo. Al final, dijo: está bien. Sin dramatismos, sin promesas. Solo está bien. La cena fue en un restaurante pequeño, de mesas de madera y luz cálida. No fui, claro. Pero Clara me lo contó después con detalle, y Lucas, en su manera minimalista, confirmó lo esencial. Comieron pasta. Ella habló de cómo había aprendido a estar con niños sin pretender ser la que arregla todo. Le dijo que no sabía si él podría quererla algún día como madre, pero que estaba dispuesta a estar sin condiciones. Él no respondió con frases solemnes. Le habló de su empresa, de los jacarandás, de los brotes nuevos que había contado en primavera. Y, antes de irse, le dijo: ya no sos un error en mi sistema. Sos una variable que aprendí a manejar. Clara lloró en silencio. No pidió más. Septiembre trajo lluvias suaves y tardes con olor a pasto húmedo. Lucas empezó a trabajar desde casa algunos días. Llegaba con su portátil, alineaba la taza amarilla sobre la mesa, y yo le preparaba té de manzanilla sin que hiciera falta pedirlo. Algunas veces hablábamos de cosas simples, de los perros del barrio, del clima, de cómo los algoritmos no entienden las pausas humanas. Otras, no hablábamos nada. Y sin embargo, no había vacío. Había algo que aprendimos a habitar sin miedo: el silencio compartido. A finales de octubre, Teresa me contó que Clara se había convertido en una figura estable en el centro de recursos. No era heroína de nada, era alguien que llega, lee, escucha y se va. Los niños la reconocían por su voz pausada, no por grandes gestos. Me alegró sin sentir la necesidad de aplaudirlo. No era redención. Era continuidad. Lucas, cuando se lo conté, dijo:
Eso es bueno. Como si hablar de ella ya no doliera ni tensara los bordes de su memoria. Como si, al fin, hubiera espacio para que cada quien existiera sin alterar el centro de gravedad del otro. En noviembre, la empresa cumplió 2 años. Lucas no quiso festejarlo con fuegos artificiales ni grandes anuncios. Llevó medialunas, imprimió un cartel que decía 2 años sin ruido evitable y escribió debajo, en marcador negro, seguir así está bien. Sergio le regaló una planta. Lili un juego de auriculares nuevos. Alma, un cuaderno en blanco con una nota, para los patrones que todavía no viste. Lucas la guardó sin abrirla en la mochila. No necesitaba palabras para agradecer. La noche de fin de año la pasamos en casa. Clara vino con un budín casero. Gabriela trajo una botella de vino. El equipo de Lucas pasó a saludar antes de medianoche y dejaron en el porche un cartel improvisado. Gracias por el silencio útil. Cuando el reloj marcó las 12, no hubo fuegos artificiales ensordecedores. Lucas los odiaba, solo algunas luces lejanas y risas suaves. Levantamos las copas, y Lucas, sin que nadie lo esperara, dijo: Gracias por quedarnos. No por quedarte. No por quedarme. Por quedarnos. Clara cerró los ojos. Yo respiré hondo. Gabriela sonrió con la serenidad de quien ha visto muchos casos acabar mal, y pocos terminar así, sin épica, pero con verdad. Cuando todos se fueron, Lucas y yo nos quedamos en el porche. El cielo estaba limpio y una brisa cálida corría por la calle vacía. ¿Sabes qué es lo raro?, dijo. ¿Qué? Antes solo veía errores. Ahora también veo descansos. Me reí bajo. Eso es crecer. No, dijo él. Eso es vivir. Esa noche, antes de dormir, abrí la nevera. El papel con mis rituales seguía allí, lleno de tildes, manchas de aceite y esquinas gastadas. Ya no era un recordatorio. Era una huella viva. Miré la casa, la taza amarilla sobre la mesa, las luces tenues de la calle, y supe que, aunque no todo había sido reparado, estábamos a salvo dentro de lo posible. Y eso, en esta historia, valía más que cualquier milagro. No hubo aplausos. No hubo final brillante. Hubo brotes en los árboles, palabras dichas sin gritar, un sistema sin mentiras, una familia nueva hecha de fragmentos que ya no dolían tanto. Era suficiente. Y, sobre todo, era real. Enero llegó con un calor que parecía abrirlo todo, las ventanas, los cuerpos, las memorias. La casa tenía un olor nuevo, mezcla de madera tibia y jazmines del patio. Lucas había instalado un pequeño sistema de riego automático. No era por capricho. Si el agua llega antes de que la planta se queje, no hay estrés, dijo mientras ajustaba la presión. No hablaba de plantas solamente. Lo supe por su tono. Era la lógica que siempre lo acompañaba, prevenir antes que reparar, ordenar antes que explicar. Era su manera de cuidar, aunque no lo dijera con esas palabras. La empresa entró en su 3er año. Sin anuncios. Sin placas conmemorativas. Sergio organizó un almuerzo improvisado, con empanadas de queso y pan casero. Lili preparó una lista de cosas que no habían hecho mal en 12 meses. Era breve, clara y precisa, nadie colapsó. Ningún sistema se cayó sin aviso. Todos tuvimos al menos 2 días de descanso seguidos. Lucas la leyó y dijo: esto es mejor que un trofeo. Todos rieron. Era cierto. No se trataba de grandeza, sino de sostener sin quebrarse. Clara había encontrado un ritmo. No de madre omnipresente, eso no existía, sino de figura constante. Algunos viernes venía a cenar. A veces traía pan o frutas. Otras veces venía con las manos vacías, que era, curiosamente, lo que más agradecía Lucas. No necesito cosas, dijo una vez. Solo que no desaparezca sin decirlo. Y ella, que antes confundía amor con gestos desbordados, aprendió a estar sin ruido. A veces se quedaban en el porche los dos, hablando de cosas simples, la lluvia, los pájaros, los brotes nuevos. No de lo que dolía. Eso ya no era necesario todos los días. Un sábado, mientras Clara y yo acomodábamos plantas, me dijo: no voy a recuperar lo que perdí. No, le respondí. Pero podés cuidar lo que queda. Eso intento, susurró. Le toqué el hombro. No necesitaba promesas, necesitaba realidad. Y por primera vez en muchos años, la teníamos. Lucas empezó un proyecto nuevo, una plataforma para detectar errores suaves, como él los llamaba. No eran bugs técnicos, sino sesgos sutiles en sistemas automatizados.
El problema no es cuando la máquina se cae, me explicó. El problema es cuando miente bajito. Trabajaba en silencio, como siempre. Pero esta vez no era soledad, era concentración. A su alrededor había personas que entendían su idioma sin forzarlo a traducirse. Y eso, lo sabía, era un privilegio ganado. En febrero, Gabriela vino de visita. No con papeles, sino con tiempo. Caminamos por la Rambla mientras el sol caía despacio. Me habló de otros casos que no habían tenido el mismo desenlace. La mayoría no logra llegar hasta acá, dijo. No porque no quieran, sino porque no tienen estructura para resistir. No resistimos solos, le respondí. Ella me miró con esa mezcla de afecto y respeto que se gana en las trincheras lentas. Eso lo sé, dijo. Una tarde, mientras Lucas trabajaba en el porche, una vecina se acercó con su hijo pequeño. El chico tenía unos 9 años y sostenía en la mano una libreta arrugada. Había escuchado hablar de la empresa silenciosa y quería ver cómo era trabajar sin gritar. Lucas no dijo nada al principio. Le mostró el sistema de flujo con dibujos. Le explicó cómo un error se documenta, se analiza, se resuelve. El niño lo miraba fascinado. Al irse, le dijo: «Yo también pienso sin hablar». Lucas simplemente respondió: «Entonces vas bien». No era mentoría en el sentido tradicional. Era una forma de abrir espacio. A veces eso basta para que un niño deje de sentir que hay algo roto en su forma de existir. Clara empezó a ayudar en esos talleres silenciosos. No enseñaba programación, pero preparaba meriendas, ordenaba cuadernos, escuchaba cuando alguien necesitaba un tiempo fuera. No buscaba protagonismo. Y Lucas, sorprendentemente, la dejaba estar. No como figura central, sino como parte de la escena. Esa fue, quizás, la victoria más inesperada, poder compartir un lugar sin desordenarse por dentro. En marzo, durante una caminata al atardecer, Lucas me dijo algo que guardé como una piedra lisa en el bolsillo. Antes todo era problema a resolver. Ahora hay cosas que no necesitan solución. Solo espacio. Lo dijo mirando el cielo, no a mí. Y yo entendí que no hablaba de algoritmos ni de código. Hablaba de él mismo. De su vida. De su madre. De mí. De cómo, a veces, vivir no es más que dejar de pelear con la existencia de lo que duele. La empresa alcanzó un hito silencioso. Por primera vez, Lucas tomó vacaciones sin dejar instrucciones detalladas. Simplemente apagó el teléfono y me dijo: «Ya saben qué hacer». Viajó con Lili y Sergio al interior. Mandó una foto, 3 tazas alineadas sobre una mesa de madera, un río al fondo. No había texto. No hacía falta. Cuando volvió, no había caos que arreglar. Todo había funcionado en su ausencia. Lo supe por su sonrisa apenas perceptible cuando entró a la oficina, la sonrisa de quien ya no teme ser indispensable para sobrevivir. En abril, Clara se animó a hacer algo que llevaba meses pensando: mudarse a un departamento pequeño cerca del centro. No para escapar, sino para construir algo propio. «No quiero ser un satélite», dijo. Lucas no protestó. Asintió como quien entiende que cada quien necesita un espacio que no dependa del otro para existir. La noche antes de la mudanza, vinimos los 3 a cenar a la casa. No hubo discursos ni lágrimas. Solo comida sencilla, risas suaves y una sensación extraña pero hermosa de estar completos, aunque cada uno siguiera su órbita. A veces, cuando Clara pasa, Lucas no la espera. A veces ella llega cuando él ya no está. Y eso no es tragedia. Es vida normal. Después de tantos años donde cada movimiento era una alerta, esa normalidad es casi milagrosa. Yo también cambié. Antes medía cada gesto como si pudiera derrumbarlo todo. Ahora puedo respirar sin calcular. Hay tardes que paso leyendo bajo el árbol, con los brotes de la primavera pasada convertidos en ramas sólidas. Y pienso, esto también es sobrevivir, pero sin apretar los dientes. Una mañana de otoño, Lucas apareció con un sobre. Dentro, una copia del primer cuaderno donde había diseñado su sistema de alertas, hace años, cuando todo era frágil. «Ya no lo necesito», dijo. Lo miré, sorprendida. «¿Estás seguro?» «Sí. Lo que escribí ahí ya vive en otra parte. Lo guardé en un cajón, no como reliquia, sino como testigo. No de su genio. De su camino. La historia no terminó. No termina. No es un cuento con moraleja, ni un caso perfecto de redención. Es una vida que sigue, con días buenos y días pesados, con silencios suaves y algunos ruidosos. Clara no es una heroína.
Lucas no es un prodigio invencible. Yo no soy un pilar sin fisuras. Somos tres personas que aprendieron, a su modo torcido, lento, obstinado, a sostener sin romperse. Y eso, para mí, vale más que cualquier final brillante. Cuando cae la tarde y la luz se vuelve dorada sobre las jacarandás, Lucas a veces se sienta en el porche, Clara pasa a saludar, yo sirvo té. No hay grandes frases. Solo silencio compartido, ese que antes era doloroso y ahora es refugio. El árbol frente a la casa, aquel que él contó brote por brote, ahora da sombra amplia. No perfecta, pero suficiente para cobijarnos. Y pienso, no todas las historias necesitan ser épicas. Algunas solo necesitan no doler tanto. Algunas, como la nuestra, aprenden a vivir. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te tocó, te inspiró o simplemente te gustó, dale like para que más personas puedan encontrarla. Suscríbete para no perderte los próximos capítulos, contenido exclusivo y momentos detrás de escena.